Pero nos dimos cuenta de algo grande, que teníamos un algoritmo que podíamos manejar precisamente el modelo 3D y con esto capturar data y hacer gráficos, dashboard y poder ver curvas de aprendizaje. Y aquí donde dijimos, bueno, aquí tenemos algo importante y aquí donde nace 4D Plan. Y nos propusimos en los proyectos industriales precisamente, en los proyectos de infraestructura y principalmente en aportar los KPIs de calidad, costo y plazo. Pero tenemos que entender de que los proyectos en sí, en términos industriales, proyectos de minero, el 80% de los proyectos sufren atraso, generado porque existe un bajo control de la cadena de suministro, existiendo un 20% de lucro cesante que no están considerados en el CAPEX del proyecto, es decir, en sus proyectos. Además, la productividad en términos de proyectos industriales durante los últimos 10 años, 20 años y 6 años atrás, en lo que es la construcción en proyectos principalmente industriales, es totalmente plano. Entonces, ¿cómo aportamos en términos de productividad a hacer una ganancia a través del manejo de datos? También nos dimos cuenta que existe un gran vacío de información en los proyectos industriales, principalmente en los proyectos EPC o EPCM, que existe una separación de información entre la ingeniería y la construcción, generando un vacío de información en abastecimiento. Los software que existen no son colaborativos, generando un vacío de información precisamente en abastecimiento, logística e inspección. Además, este es un dato de Chile. En Chile existen cerca de 25, de aquí en 2027, 90 billones de dólares en inversión en proyectos de infraestructura, concesión y minería. Imagínense la oportunidad del mercado, me imagino la oportunidad de mercado que debe estar acá en Perú y también en Latinoamérica. Además dijimos, existe una gran tendencia en términos de la modelación 3D, en términos de realidad virtual. Hay una metodología que existe ahora que se llama BIM, que está muy en boga para los proyectos industriales, pero no existe la conexión a los suministros. Y es aquí donde nosotros desarrollamos un nuevo software, que es 4D Plan, que es un software para el control de proyectos de suministro basados en modelos 3D, base de datos y de manera totalmente cloud, en el cual tomamos los modelos 3D desde los softwares de ingeniería, que ustedes los pueden conocer, los vinculamos a base de datos y se ve más o menos así. Una carta GAN 3D nos permite hacer reportabilidad, tener el manejo de cada uno de los suministros y cada uno del proceso durante lo que significa el proyecto. Podemos ver alertas tempranas, comparativa entre lo planificado versus lo real. Además, esto ha sido un caso de éxito en Antofagasta Minera, en la planta del Tesoro, en un proyecto industrial donde se colocaba cada uno de los elementos estructurales, se imputan en el modelo 3D y nos permite generar curvas y métricas y poder ver y hacer reportes. Algunos de los datos importantes, 14% de este 20% del lucro cesante lo pudimos ahorrar con esto. Aumentamos, mejoramos la productividad en un 12%, es decir, de 10 días le ganamos un día al término de la planificación y la sincronización entre la fábrica y la logística, 3 días. Este es el caso real de éxito, tuvimos el control desde la fábrica, pasando por logística, los montajes, finalmente lo que significa bodega y finalmente el montaje. Aquí tenemos más proyectos que hemos estado. Y este es el proyecto en sí. ¿Cuál es la gracia de que con base de datos y toda la información podemos hacer KPI, manejo de datos, etcétera? Si hacemos doble clic, podemos ver que existen diferentes tipos de KPI para poder hacer el control de cada uno de sus proyectos industriales. Aquí tenemos otro. Y finalmente tenemos el proyecto completo. Esto es una planta SX, Electrowinning. Esta es la planta SX, estas son las dos nuevas en un brownfield y estas son toda la planta post-decantador y la sala de bomba. Tuvimos el control completo, no tuvimos desviaciones generadas en el suministro. Además de esto también ya incorporamos a partir de las métricas anteriores con Austral 3D la incorporación de realidad virtual para hacer el control de proyecto. Es decir, la planificación y después ese dato se lleva a la planificación del software y podemos hacer el control completo. El año pasado tuvimos la oportunidad a través de Austral 3D para poder participar con Andina, pero con 4D Plan estuvimos en la vicepresidencia de proyectos en Codelco para poder hacer la gestión de los suministros a partir de los modelos 3D. Yo creo que es súper importante que puedan tener un activo y generar mayor información con lo que están haciendo en sus proyectos. Actualmente queremos pasar de la minería a proyectos de construcción, infraestructura y oil and gas. Lo dejo invitado a ser parte de la revolución industrial 4.0, junto a 4D Plan, Austral 3D, en el cambio de la transformación. Yo vengo de Chile, de Perú, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias.